Bueno, ya estamos aquí precisamente con Yesenia Castillo, máster en responsabilidad social. Y el tema que estaremos abordando el día de hoy aquí en su revista de Zona Sol es ¿qué necesita un menor de edad para viajar al extranjero? Bueno, con todos los detalles aquí, dándole la cordial bienvenida a Yesenia Castillo. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte esta mañana aquí en la revista. Sí, gracias. Siempre es un placer estar con ustedes, poder llegar a sus hogares con temas que nos han estado pidiendo y que a través del monitoreo de redes se ha podido constatar que es un tema de vital importancia, particularmente ahorita. Efectivamente, se está discutiendo o la gente está preguntando mucho sobre cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos para poder que mi hijo viaje al extranjero, sea conmigo, con un abuelo, con un tío o con alguien que yo he delegado para que viaje. Entonces, en este caso es sumamente necesario resaltar que estamos hablando de menores de edad. Entonces, sea que va a viajar con papá o mamá, o a viajar con un abuelo, con una tía, con alguien que nosotros estemos delegando, se tiene que cumplir con los requerimientos que establece la Dirección General de Migración y Extranjería, porque debemos de tener el cuidado de que no estemos hablando de un posible secuestro y la utilización de ese menor de edad para otros fines. Entonces sí es importante, es un poco tedioso, tal vez se puede considerar, pero veamos realmente el objetivo, el fin fundamental. Claro, y sobre todo pensando en el bienestar del niño y de contar con toda la seguridad y la protección que requiera. Así que, ¿de qué entonces estamos hablando cuando los requerimientos que puedan garantizar esa seguridad del menor? Sí, estamos hablando de que si ese menor de edad, es decir, menor de 16 años, ya sabemos que mayor de edad es de 18 años, 16 años, estamos hablando de derechos civiles y políticos, es decir, que ya la persona puede votar, pero en este caso, menor de edad siempre. Estamos hablando de menor de edad que ya tiene pasaporte, es decir, que ya se cumplió con todo el trámite correspondiente para obtener el pasaporte, que si quieren pues lo podemos mencionar. Entonces, ya sabemos de que ese niño menor de edad, si va a viajar al extranjero, requiere de un permiso de salida, de una visa de menor. La visa de menor, ¿qué significa? Que para poder ese menor de edad viajar, debo de cumplir, para obtener esa visa dentro del pasaporte, llevar cédula del papá y la mamá ampliada, más la original. ¿Qué significa la cédula ampliada? Que se tiene que ver casi en todo el tamaño de la hoja. No es que voy a sacarla en pequeño, no, tiene que ser ampliada. El certificado de nacimiento del hijo o la hija que va a viajar debe ser actualizada. No puedo estar pensando de que voy a llevar la cédula o el certificado, vencida la cédula o el certificado con otra fecha. De igual manera debo llenar el formulario correspondiente para poder completar los datos que me pide migración y sobre todo el permiso de salida que tiene que ser firmado por papá y por mamá, aunque sea con ellos mismos con los que viajen. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ese permiso de salida y no está presente el papá? Sí, a ver, el papá y la mamá tienen que acudir ante un notario para que el notario le haga, porque es notarial, el notario le haga el permiso de salida. Ese notario, que es un fedatario público, da fe que comparecieron ante él papá y mamá. Y debemos de tener cuidado que ese notario realmente esté autorizado por la Corte Suprema de Justicia, porque está sacando la Corte muchas circunstancias lamentables de falsificaciones de sellos, de abogados que todavía no son notarios, de utilización de instrumentos que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de acudir ante un notario, tenemos que pedir por lo menos el número de carnet, etcétera. Entonces, ese notario emite ese permiso de salida en el que da fe de que los dos papás comparecieron, papá y mamá. ¿Qué sucede si realmente el padre no compareció ante mí? Me tiene que exponer la mamá las razones o los motivos por los que no compareció. Si está fuera del país, necesito que me presente el movimiento migratorio del papá para que yo pueda certificar o validar, pues. Ponerlo dentro de la escritura de permiso de salida. Es decir, tengo que hacer referencia de ese documento. Porque si no, estamos hablando, como les decía, yo vengo e incumplo con lo que me establece a mí como notaria la ley.
y ese menor de edad sale del país solo con la mamá, aunque viaje con la mamá, Sí. y el papá no lo autorizó, estamos hablando de un secuestro, aunque sea con el papá. Aunque sea con el papá o con la mamá. Ya. Con cualquiera de los dos. Sí. Me puede decir, no, es la mamá, ¿cómo va a hacer un secuestro? Como es No, menor de edad, señores, necesita del permiso de ambos. de ambos. Solo que estemos hablando que una autoridad judicial determinó que solo la mamá tiene la representación legal exclusiva de ese menor de edad o que se suspendió la autoridad parental del padre, entonces sí estamos hablando de que yo tengo que presentar esa sentencia y sí, nada más comparece ante mí la mamá. Pero siempre, igual que con el movimiento migratorio, tengo que presentar esa resolución judicial en la que le otorga únicamente a uno de los padres esa facultad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otras acciones no deben de cometerse? Y siempre esto buscando también la seguridad, de evitar cualquier tipo de secuestro, la trata de personas o algo que vaya a poner en riesgo la vida o la seguridad del menor. Sí, aquí lo importante, como usted decía, es evitar circunstancias en las que van a exponer a nuestros hijos. Si yo voy a viajar, es decir, si yo voy a viajar con mi hijo fuera del país, presento todos los requerimientos legales, nada me cuesta hablar con el papá, exponerle la situación y, como lo hemos venido diciendo en diferentes segmentos, conciliar. Porque al final, si yo considero como mamá que ese viaje va a fortalecer algo con mi hijo, o por lo menos ahorita que mucha gente está viajando fuera del país para cuestiones de vacunación o becas de estudios, entre otras cosas, entonces sí es importante que llenemos todos los requerimientos sin ningún tipo de problema. Y aprovechando, Yesenia, que estás hablando con lo de la pandemia, los menores de edad también requieren algún tipo de examen para poder salir o entrar. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, en esta oportunidad, por lo menos en Nicaragua, sabemos de que todavía no hemos llegado a la edad para que se vacunen menores de edad. Entonces, pero el papá y la mamá, si van a viajar con ellos, sí. En el caso de un menor de edad que en otros países están requiriendo que tengan la prueba de COVID y todo, pues se tendría que hablar con la línea aérea, con el MINSA, para ver qué posibilidad, para hacerse la prueba como tal, aunque ya sabemos de que la vacuna para ellos o la inyección no está todavía aquí. Pero sí es un requerimiento la prueba. En muchos de los países se está solicitando eso para poder tener el ingreso. La salida en este caso, claro, y posteriormente el ingreso. Porque la gente está saliendo mucho a eso, a vacunarse fuera. ¿Cómo para dar seguimiento, la audiencia que nos está viendo en estos momentos, Yesenia, y requieren pues la atención sobre todo lo que se requiere en cuanto a los trámites de migración para buscar siempre pues el viaje al extranjero desde el menor, donde pueden dar el seguimiento? También poder escribirte a algún contacto a través de las redes sociales. Sí, lo más ideal es que si yo voy a mandar a un hijo o una hija a que viaje al extranjero con un tío, con una abuela, pues conocer cuál es el domicilio al que van, al estado al que van. Si vamos a hablar de Estados Unidos, pues a qué estado en el que van, en qué casa se van a quedar, si estamos hablando de vacaciones, en este momento que los muchachos están de vacaciones, si van a viajar, saber con qué familiares, todos los datos y generales con ese familiar. Recordemos que estamos hablando siempre de nuestros hijos y podemos decir, sí va con la abuela, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido creo también importante que si va a viajar papá o mamá con el hijo o solo mamá y va fuera del país, tratemos de dejar las cosas, como lo hemos venido diciendo, lo más ordenado posible. Si uno de los padres va a viajar con el niño, que le deje un poder a una persona que se quede acá, porque no sabemos qué es lo que puede pasar una vez que viajamos. Entonces, procure dejar un tipo de poder a una persona que lo vaya a representar aquí si alguna circunstancia sucediera, si necesito reportar algo en el colegio de mi hijo, si necesito alguna constancia médica, algún movimiento financiero. Entonces tengo que dejar un poder a una persona para que me represente. Si voy a vender una casa, un carro y no me encuentro en ese momento en el país, que alguien me pueda hacer todas esas transacciones. Perfecto, agradeciéndote, muchísimas gracias. Bueno, ¿te pueden contactar a través de las redes sociales, Yesenia? Sí, nos pueden contactar a través de Castillo Orue en Facebook, Castillo Orue igual en Instagram, a través del 8396-4517,
o si no, de la funeraria Monte de los Olivos, del semáforo cuadra y media al norte. Con mucho gusto les vamos a atender. Bueno, muy útil la información que hemos recibido de parte de Yesenia Castillo y sobre todo para las personas que están organizando y requerían esta información en inicio de semana. Así que agradeciéndole siempre a Yesenia por su colaboración con su revista de Sol a Sol y a ustedes también por el favor de su atención. Ya regresamos.